Nosotros regresamos, van a seguir hablando los números en este segmento del programa, vamos a valorar los distintos escenarios que hay, no solamente sobre Nicolás Maduro, sino sobre las hojas de ruta que ha planteado, sobre la hoja de ruta que ha planteado Guaidó e incluso las hojas de ruta que se ha planteado alrededor de los apoyos políticos que tiene Guaidó. Lo que están viendo en sus pantallas primero son datos de la última encuesta de Data Analysis, en donde se le pregunta a los venezolanos qué debe hacer Nicolás Maduro. Esta es una pregunta prácticamente histórica en esta encuestadora, en el sentido que se repite mensualmente. Lo que sí podemos ver en el transcurso de la línea histórica de Data Analysis es que el dato que está a mi espalda, el dato mayoritario que está a mi espalda, que es justamente el de decir que 77% de los venezolanos, si lo redondeamos, 8 de cada 10 venezolanos creen que Nicolás Maduro debe abandonar inmediatamente el poder. Este es el dato que es consecuente, que es constante en las distintas mediciones de Data Analysis. Justamente es el siguiente gráfico que deberíamos estar viendo en pantalla. En todo caso, queda claro que los venezolanos, sean opositores o sean independientes o incluso sean chavistas, identificados o no con Maduro, consideran que es necesario un cambio en el timón de quien tiene el poder en este momento en Miraflores, que es Nicolás Maduro. Lo que están viendo en sus pantallas es la evolución histórica de los que dicen que debe haber un retiro adelantado de Nicolás Maduro de la presidencia y aquellos que dicen que debe haber continuidad. La línea azul es lo que piden que Nicolás Maduro se retire de forma prematura de la jefatura de Miraflores. La línea roja es quienes consideran que debe permanecer, dársele continuidad a la gestión de Nicolás Maduro. Estamos viendo la línea histórica que comienza en 2014, o por lo menos es lo que estamos ilustrando en este momento en pantalla, de 2014 hasta 2019. Vean que en líneas generales la tendencia mayoritaria que estamos viendo en los últimos 5 años, independientemente de algunos altos y bajos, es que para la mayoría de los venezolanos, en este caso al cierre del mes de mayo, al cierre del último dato de la encuesta, 80%, 8 de cada 10 consideran que debe haber que Nicolás Maduro debe retirarse del poder. En todo caso, más allá de esas fluctuaciones coyunturales que pueda haber dependiendo de la dinámica electoral o de la dinámica política de algunos meses en particulares, la tendencia que vemos en este estudio de Data Analysis, al menos, la tendencia es clara. Los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, exigen un cambio en el gobierno. Y justamente ese cambio en el gobierno, al día de hoy, pasa por distintos escenarios. No solamente la hoja de ruta que ha planteado el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado desde que se activó el artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó, sino también hojas de ruta que han planteado otros grupos de poder, otros grupos políticos, que aunque apoyan a Guaidó, tienen una visión diferente de cómo lograr que este deseo de los venezolanos, que es mayoritario desde hace prácticamente 5 años, termine materializándose o termine concretándose. Vamos a pedirle al equipo de producción que nos muestre el siguiente gráfico, porque lo que vamos a ver es valorar 3 escenarios y la percepción que tienen los ciudadanos. Estamos viendo datos del último estudio de Datincorp del mes de junio, la percepción que tienen los venezolanos sobre la posibilidad o no que ese escenario se concrete. El primer escenario que estamos viendo en pantalla es cuando se le pregunta a los venezolanos si es posible que Nicolás Maduro gobierne un año más, hasta 2020, hasta julio del año 2020, y en ese momento preciso, en julio del año 2020, se hagan elecciones presidenciales anticipadas. Este es un escenario que en teoría se ha estado discutiendo entre algunos en algunos foros internacionales, en algunos encuentros internacionales, y simplemente se trata de ver la percepción que tienen los venezolanos. ¿Es posible? ¿Lo creen viable? 56%, si lo redondeamos 6 de cada 10%, no creen que es posible que se genere un escenario donde Nicolás Maduro mantiene el poder un año más, hasta julio del año 2020 aproximadamente, para que en julio del año 2020 se realicen unas nuevas elecciones presidenciales. Hay gente trabajando en este escenario. En todo caso, una cosa piensan los políticos, otra cosa piensan los ciudadanos. Incluso aprovechando la visita de Michelle Bachelet,
de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a Venezuela. Recordar que en alguna de sus intervenciones ha sido muy clara en que la única forma de resolver el drama social que hay en Venezuela es resolver primero el drama político, pero que no se puede esperar a resolver el drama político para poder abordar la solución de los distintos problemas de índole social y de derechos humanos que hay en Venezuela. El primer escenario, entonces, completamente o mayoritariamente rechazado por los venezolanos, aunque se está discutiendo este escenario, también hay que decirlo. Vamos a ver el segundo escenario. Seguimos viendo datos de Datincorp. En este escenario se le pregunta a los venezolanos la posibilidad de que Maduro se aparte del poder, y eso, como veíamos en los anteriores gráficos, en buena parte es lo que piden la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, Maduro se retira del poder única y exclusivamente para dejarlo en manos de otro dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La posibilidad que ese escenario ocurra es rechazada por 44% de los venezolanos. 44%, 4 de cada 10 venezolanos, que no quiere que Maduro abandone el poder para dejárselo a otro dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. No obstante, vale decir que 29% de los venezolanos, 3 de cada 10, sí creen que este puede ser un escenario posible. De hecho, en algunas mesas de discusión se valora mucho la posibilidad que el chavismo decida en algún momento hacer a un lado a Nicolás Maduro, pero no para dejar el poder, simplemente para sustituir a Maduro en la conducción del Estado. De hecho, este sería el escenario ideal para el gobierno de Cuba, por ejemplo. En todo caso, este escenario, si se le plantea a los venezolanos, 44% está en contra. Nos queda el último escenario que vamos a ver en este segmento, que es la hoja de ruta que ha planteado el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese escenario, el 59% de los venezolanos, 6 de cada 10 venezolanos, considera que sí es posible, a pesar de todo lo que ha ocurrido desde febrero hasta la fecha, incluyendo el evento del 30 de abril, la mayoría de los venezolanos, 6 de cada 10, creen que aún es posible que se materialice la hoja de ruta que empieza por el cese de la usurpación. Y este dato es muy llamativo porque pareciera que entra en contraste con uno que veíamos previamente en el otro segmento del programa, que es que ha disminuido la percepción de quién es el presidente en torno a Juan Guaidó. Recuerden que decíamos que en febrero 49% de los venezolanos creían que Guaidó era el presidente. En mayo esa cifra ha bajado hasta 36%. Baja el reconocimiento de los venezolanos a Guaidó como presidente. Sin embargo, se mantiene el aval, el apoyo o la creencia que la hoja de ruta que Guaidó ha planteado, bien sea como presidente de la Asamblea Nacional o bien sea como presidente encargado de la República, pueda materializarse. De los 3 escenarios que vimos entonces, Maduro mantiene el poder hasta 2020 y en 2020, en julio de 2020, se hacen elecciones presidenciales. Maduro abandona el poder, pero para dejárselo a otra figura del Partido Socialista Unido de Venezuela. O Maduro se retira del poder y una vez que se retire del poder, se convoca un gobierno de transición para posteriormente, un año aproximadamente después que inicie a gobernar que llegue al poder ese gobierno de transición, se convocan elecciones. De esos 3 escenarios, el que cuenta con el aval de la mayoría de los venezolanos es el de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Habrá que ver, eso sí, si las condiciones políticas, si la dinámica política y la forma en que se logra resolver el empate catastrófico en el que se encuentra lamentablemente Venezuela hoy en día, nos conduce a efectivamente que se materialice lo que es el deseo de la mayoría de los venezolanos, que Nicolás Maduro abandone el poder y que lo haga por este escenario. Están hablando los números, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.